Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast, donde la salud empresarial se convierte en una conversación cercana, clara y práctica. Aquí escucharán a líderes, empresarias, empresarios y especialistas que están transformando el bienestar de las organizaciones. Si tú eres dueño de negocio, lideras un equipo o tomas decisiones en tu empresa, este espacio es para ti, porque hoy más que nunca cuidar de las personas que hacen posible una empresa no es opcional. Es estratégico. Yo soy la doctora Thay Coronado y te invito a quedarte. Pues te invito a quedarte porque hoy tenemos un tema que precisamente reúne números, personas y futuro. Porque cuando pensamos en seguros, muchas veces lo vemos como un gasto o como una obligación, pero ¿qué pasa cuando los seguros se convierten en una herramienta de fidelización, de bienestar emocional y hasta de estrategia fiscal? Yo creo que ya puede estarte interesando el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y pues para hablar de esto nos acompaña precisamente Alejandro González Magallón. Yo le digo Alex para los cuates. Él es socio y agente. Permíteme presentarte, Alex. Muy bienvenido. Muchas gracias, Ataí. Muchas gracias por invitarme. Esperemos que este espacio nos sirva para nutrirnos a todos. Y digo, pues esperando que sea lo más fructífero, ¿no? Yo creo que así será, sobre todo pensando en que eres alguien que tiene ya una amplia trayectoria y me gustaría compartirles un poco de esto a quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy. Él es agente de Tradis Consocio y agente de Tradis Consultores. Es un despacho especializado en seguros y como empresario y asesor, es empresario y asesor estratégico y forma parte de la mesa directiva también de salud empresarial y de los círculos empresariales de la Cámara Nacional de Comercio. A lo largo de 8 años de carrera, Alex se ha especializado en temas de salud empresarial y protección patrimonial, impactando directamente en la protección del capital humano mediante estrategias que integran prevención, bienestar y continuidad operativa. También es padre de familia, de un bebé hermoso y apasionado del ejercicio, promueve bienestar como base para construir organizaciones más sólidas y humanas. Y el tema que nos viene a presentar el día de hoy justamente es el seguro como estrategia fiscal y de compensación emocional para el personal. Alex, pues bienvenido otra vez. Pues mira, ya tenía tiempo queriendo estar aquí contigo. Es bien interesante poder venir a contar un poquito más de esto, a lo que me dedico. Porque a final de cuentas, en los seguros de repente tenemos esta mala idea de cómo funcionan. Se entiende, como bien lo decías, que es solo un gasto y eso evita que las personas, los empresarios, se acerquen a ver cuáles son las opciones que tienen y si ello puede mejorar de cara a que su empresa o sus colaboradores estén en una mejor situación, ¿no? Entonces me parece bien importante aprovechar todos los espacios que tenemos desde el primer minuto hasta el último y poder aclarar dudas, ¿no?, que puedan surgir. Claro que sí, me parece también muy interesante porque justamente creo que puede haber una desinformación alta o amplia acerca de los seguros y cómo estos son importantes también dentro de las empresas. A veces creemos que, bueno, pues el seguro del carro, ¿no? Ya con eso, a veces creemos, pues a veces hasta un seguro de gastos médicos mayores. Creo que algunas personas que podemos estar relacionadas con el ámbito de la salud puede ser un poco más común escucharlo, pero de ahí en fuera ya es como, pues ya no sé para qué más hay seguros, ¿no? Sí pasa mucho. Mira, ¿qué es lo que pasa? Desde pandemia, sobre todo, el seguro de los gastos médicos es muy, muy socorrido, se escucha más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hubo mucho miedo en la población, ¿no? Entonces, pues obviamente quien se lo podía permitir, pues lo hacía, ¿no? Porque digo, más allá de que yo soy un convencido de que un seguro de gastos médicos es necesario, me queda claro que para muchas personas entra dentro de este espacio de lujo, ¿no? Entonces tienes que saberlo programar, saberlo contratar, saber cómo abordarlo para que sea un ítem que te pueda durar mucho tiempo y que le puedas sacar provecho. Porque ¿qué sucede? Digo, si lo hacemos por aspiración, eso se termina y pues al final de cuentas salimos perjudicados, ¿no? Claro, y sentimos que nada más tiramos nuestro dinero, pero seguramente tú nos puedes apoyar un poco, obviamente conociendo que tienes una amplia trayectoria. ¿Cómo fue tu camino hasta convertirte en consultor en seguros y beneficios empresariales, Alex? Cuéntanos un poco. Pues mira, bien curioso esto, ¿no? La verdad es que nadie se levanta pensando, wow, hoy creo que quiero ser agente de seguros. Nadie. ¿De verdad no? No, a no ser que vengas de una familia que es así, uno de mis socios es así y la verdad es que es bien interesante ver cómo la gente ve las cosas diferentes cuando vienes así, ¿no? Pero no es así. En mi caso en particular, uno de mis mejores amigos me invitó. Okay. Me invitó porque él sabía que yo en algún momento quería dar clases y pues no se me daba la oportunidad. Y ser agente de seguros, tener estos espacios, hablar a los empresarios, hablar a la gente y enseñar o dar un poquito más de cultura,
eso me ayuda, o por lo menos cumplía con uno de esos bullets que estaba ahí, ¿no? Quiero enseñarle a la gente algo. Entonces me acerqué, nunca había vendido nada en mi vida, o sea, un agente de seguros, un asesor de seguros, más allá de cualquier cosa, pues termina siendo un vendedor en muchos de los casos. Y si lo ves así, pues es muy limitado, ¿no? Pero ayudar a la gente con el tema de la cultura, pues eso es lo que me movió. Y en realidad eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Acercarme a la gente, escuchar qué es lo que tienen, cómo sufren, qué les duele, qué no les duele y aclarar estas dudas para que puedan tener una mejor protección. Y en el caso de las empresas, ¿qué te motivó a enfocarte precisamente en esta área donde los seguros conectan con el bienestar de las personas, pero no necesariamente como un seguro típico como lo conocemos, o el crecimiento estratégico de las empresas? Es decir, ¿qué fue lo que te motiva a especializarte en ello? Mira, ahí te va. Durante mucho tiempo trabajé en empresas, estuve con gerencias de comercio, logística, etcétera. Entonces, yo soy un convencido de que una empresa que te ofrece este tipo de prestaciones hace que tus colaboradores sean más, estén más integrados a la plantilla, ¿no? Que estén más comprometidos, te den muchas cosas. Lamentablemente, en las empresas en las que trabajé nunca me lo ofrecieron, ¿vale? Y yo veía que había estas áreas de oportunidad, pero lo veía mucho como un gasto. Pero yo lo entendía sobre todo que era un mal entendimiento de esto. Entonces, me queda claro que como empresarios tenemos que tener mayor apertura a ello. Porque mira, te va una cosa. Yo creo mucho firmemente que si el empresario genera esta cultura en sus colaboradores, es más fácil que los colaboradores al momento de vivir lo que nosotros llamamos el momento de la verdad, sepan que pueden continuar con eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, la empresa me da un seguro de gastos médicos, pero nunca lo he utilizado. Entonces, no ha llegado tu momento de verdad. Y es más fácil que un empresario pueda contratar esta prestación para sus colaboradores y así ellos puedan continuar permeando un poquito más de la cultura hacia abajo, ¿no? Y entonces habría muchos menos problemas de salud de los que a día de hoy sufre el país, ¿no? Y habría más opciones y serían menos costosos. Entonces, soy un convencido que hacerlo así permea la cultura y a largo plazo hace que esto sea accesible para todos. ¿Cuál es ese momento de la verdad? Cuando te pasa algo. Ah, ok. Cuando te pasa algo. A los agentes de seguro, ¿qué se nos dice? Bueno, yo no sé de ti hasta que me vas a cobrar o si algo me pasa. Entonces yo digo, bueno, qué bueno que no sabes de mí hasta que te cobro o algo que te va a pasar. Esperemos que no te pase nunca nada. Pero el momento de la verdad es ese momento justamente en el que te das cuenta que lo que contrataste funciona o no. Ya. Entonces, oye, ¿sabes qué, Alex? Resulta que tengo un padecimiento de rodilla. Bueno, sí, pero ¿en qué momento te encuentras de tu cobertura para saber si te cubre o no? O quizás si lo contrataste de una mala manera, que contrataste un tema genérico, no te lo va a cubrir. Y Claro. nunca te lo dijeron. Entonces, este momento de verdad es fundamental porque a partir de este momento de verdad es cuando las personas se dan cuenta que los seguros sí funcionan y no solamente no te quieren pagar, porque eso se escucha muchísimo. Las aseguradoras buscan cómo no pagarte. Bueno, no es así. Si te asesoraron correctamente, entonces sabes cómo funciona. Y no es que no te quieran pagar, porque son trámites engorrosos, sí, claro, pero que en realidad están hechos ahí por algo, ¿no? Claro. En el tema de las empresas, Alex, muchas personas o muchos empresarios saben que deben tener alguna prestación, algún tipo de seguro como prestación a sus colaboradores, pero incluso podría convertirse en una herramienta para motivar y retener el talento. ¿Esto Claro. es así? ¿Cómo funciona? Sí. Mira, a día de hoy cambian mucho las cosas, ¿no? Antes la gente se dejaba llevar mucho por los sueldos. Ahora se ve mucho el tema del estilo de vida, el ritmo de vida, el sentido de pertenencia. Entonces, cuando una empresa tiene prestaciones de este tipo, llámese seguros de vida colectivos o seguros de gastos médicos colectivos, o etcétera, ¿esto qué hace? Que el colaborador vea que su ritmo de vida, su estilo de vida va a ser mejor. Porque, como te decía, muchas de las veces el sueldo que nos pagan no es necesariamente una cantidad que nos permita contener esto, ¿no? Entonces, ya cuando accedemos a niveles hospitalarios que son privados, ya tenemos ese sentido un poquito más de que la empresa se preocupa por nosotros, ¿vale? ¿Y qué hace esto? ¿Cuáles son los beneficios? Menos rotación, retención de talento, porque en México se habla mucho de la fuga de talento, ¿no? Claro. Pero ¿qué hacemos para retenerlos? Queremos pagarles más en muchos de los casos, pero no es necesariamente así. Y un caso muy bueno, digo, sé que no tiene que ver con seguros, pero hablemos de Google, ¿no? Trabajar en Google, la gente dice que es maravilloso. Que wow, que juegas, que no tienes un escritorio fijo. Eso es un ritmo de vida, es un estilo que le dan a la gente. Sí. Entonces, se preocupan por ellos y por su bienestar, ¿no? Y entendiendo esa parte, pues obviamente el bienestar físico deriva también de un bienestar emocional. Ok. ¿No? Entonces, de esta manera cambiaría la percepción de los colaboradores cuando la empresa te ofrece en sus paquetes de prestaciones un servicio de seguros. Claro.
Mira, ¿qué pasa? Cuando trabajas en una empresa, te lo voy a poner así también desde este ángulo, ¿no? Cuando trabajas en una empresa que ya te ofrece un seguro de gastos médicos y pasas por tu momento de verdad, cuando tú te cambias de empresa, ese momento de verdad o ese siniestro, llamémoslo así, no lo puedes arrastrar a otra compañía, ¿vale? Ok. Entonces, muchas compañías no te ofrecen un seguro de gastos médicos. Entonces, si las compañías estuviesen más convencidas de este tipo de servicios, ¿qué haría? Que si yo me voy a cambiar de la empresa A a la empresa B y ya tengo un determinado padecimiento, sé que no me lo van a cubrir al 100%, pero sé que no voy a quedar desprotegido. Ok. ¿Vale? Entonces, ofrecer este tipo de estrategias ayuda a que personas que están en empresas buenas, que sabes que son muy buenos candidatos, quieran trabajar contigo. Porque de lo contrario, y me ha pasado muchas veces, oye, ¿sabes qué? Es que renuncié a la empresa, pero ¿qué voy a hacer con mi seguro? Bueno, tu empresa no contrató esto. Busca una empresa donde te den seguro. Si no existe esa empresa o no la encuentras, pues ya quedaste excluido con ese padecimiento. Entonces, si encuentro una empresa así que le dé ese servicio y le pueda dar una continuidad a ello, y puede ser que para esa persona sea muy importante, puede estar pasando por un tratamiento, puede estar pasando por una situación complicada en la familia, etcétera. Entonces, son estrategias que nos permiten retener personal, atraer personal también. Ok. Ok. ¿Y qué diferencia hay, Alex, entre contratar un seguro genérico, así como de, pues yo voy y que me den nomás un seguro para mis colaboradores, y diseñar un plan de protección que se adapte al tipo de empresa y a las necesidades reales de tu personal? Súper, mira, esa es una muy buena pregunta. Normalmente, ¿qué piensa el empresario? ¿No? Sabemos que ellos, en su mayoría, digo, no todos, obviamente, piensan que esto es un gasto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando lo ven como un gasto, lo único que ven ahí es la deducibilidad fiscal, lo cual está muy padre. Pero esa es la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho más el retener un talento, el tener un talento o atraer un talento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tú contratas una póliza de gastos médicos, y hablemos de la colectiva, ¿vale? Okay. De una gastos médicos. Si tú la contratas de manera genérica, ¿qué va a suceder? Pues bueno, sí tienen ese servicio y más vale tener algo a no tener nada. Pero tienen sumas aseguradas muy pequeñas, tienen deducibles que no funcionan, tienen niveles hospitalarios que no funcionan, tienen zonas geográficas que no funcionan. ¿Todo por qué? Por cumplir con un requisito de un gasto, que es sencillo, que como quiere vender la mayoría de la gente, el menor costo posible y no las necesidades. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de qué edad tiene tu plantilla, cuál es el riesgo de tu plantilla, dónde se encuentra tu plantilla, cómo voy a hacer para pagar esta póliza en lo sucesivo, cómo puedo contener la siniestralidad de mi plantilla. Todo eso tiene que ver. Y si no lo preguntas cuando estás contratando o cuando estás investigando esto, pues ¿qué te van a vender? Te van a vender las perlas de la Virgen, como dicen por ahí, y muy probablemente en el momento de verdad te des cuenta que en lugar de tener un beneficio de tus colaboradores, la gente se va a quejar. ¿Para qué me sirve esto? No me lo des, mejor págame un dinero claro, corriente, ¿no? Así. Entonces, así lo ve la gente. Entonces, si lo haces de manera correcta, forjas una estrategia que le vas a proteger a la gente ante padecimientos específicos, que vas a proteger en muchos temas a su familia, ¿vale? Que sabemos que está pensado en una zona, y si lo haces todavía más amplio, puedes generar estrategias que te permitan en el mediano plazo mantener esas pólizas pagándose con tus propios recursos. Entonces, tiene mucho que ver con concentrarse con la gente y platicar. Genérico no necesariamente significa malo, pero sí tiene mucho margen de riesgo para que algo salga mal. Claro, ¿qué deberían? Ya pensando en que tal vez mucha gente no tiene conocimiento de esto, como dices, creo que hay una idea generalizada en donde los seguros no quieren pagar o donde a mí el asesor me ocultó toda la información por venderme solamente las perlas de la Virgen, me dijo a todo que sí y en las letritas chiquitas resulta que no. Creo que este tipo de desinformación puede ser muy común, pero entonces, ¿qué deberían preguntar o qué deberían cuidar, por ejemplo, un empresario que quiera contratar un seguro para su empresa? ¿Qué debería tal vez él tener claro primero de su empresa, quizás de conocimiento, para luego también cuidar con el asesor que le brinde este servicio? Ok, bueno, de entrada, mi recomendación principal sería que tengas una plantilla sólida. ¿A qué me refiero con esto? Que sepas que tienes un equipo armado. Si eres una empresa que tiene una alta tasa de rotación, que vamos a decir que tienes una rotación del 80%, vas a tener un problema ahí con tu póliza de gastos médicos porque vas a estar entrando y saliendo y se vuelve muy administrativa, ¿no? Entonces, si tienes una plantilla sólida, eso es lo primero que tienes que hacer. Conocer tus niveles de riesgo, ¿no? Entonces, ok, mi empresa se dedica a, por ejemplo, ¿no? Temas de siderúrgica, ¿no? Bueno, es un gran riesgo. Entonces, es lo primero que tienes que hacer. Buscar que tus colaboradores cumplan, la póliza cumpla con la cobertura del riesgo que tú estás manifestando. ¿Por qué? Porque si tienes una siderúrgica y resulta que contratas como si fueran oficinistas, o sea, ahí hay un tema, una discrepancia, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Identificar qué puestos tienes, tu nivel de riesgo y sobre todo,
dejarte ayudar. Porque en los empresarios se da mucho que todos saben de todo. Ok. Y no, a mí me dijeron que es así. Cuando en realidad lo que hicieron es escuchar, ¿no? Yo les invitaría, por ejemplo, después de escuchar este podcast, que no se quedaran con lo que yo digo. Al final de cuentas yo no tengo la verdad absoluta. Que investiguen y que se den cuenta que allá afuera hay gente que es muy buena haciendo esto y que en realidad dejarse ayudar es muchísimo mejor que hacerlo por tu cuenta. Ya. Entonces, tener más bien conocer a tu plantilla, Claro. que pueda hacer, y algo en específico que pudieran tal vez como cuidar con el asesor, que me hable de esto, Ok. que me diga de esto, ¿qué le tengo que preguntar yo al Sí. asesor? Que te hable de riesgos, Ok. que te hable de zonas, que te hable de edades de una plantilla. Por ejemplo, estamos hablando de una colectiva, porque hay maneras de hacerlo, ¿no? Tú puedes hacer deducible las pólizas de gastos médicos en tanto se la des a todo un sector de la plantilla, ¿no? Vamos Ok. a decir, todos los operativos, todos los tienen que tener, no puede salir nadie, ¿no? Entonces te tiene que contar cómo funciona el sentido. Tú puedes contratar individuales. Entonces, ¿qué sucede? Periodos de espera, niveles de riesgo, edades de aceptación, exclusiones de la póliza, alcance. Si es una póliza muy grande, hablamos de más de 50 personas, de ahí para arriba, ya estaríamos hablando de cuáles son las oportunidades de endosos especiales. Oye, yo necesito que se me cubra esto. Oye, resulta que tengo personas embarazadas dentro de la póliza o dentro de la plantilla. ¿Y qué va a suceder con ellas? O sea, tienes que tener mucho conocimiento y la persona que está enfrente de ti te lo tiene que preguntar, porque pues el experto es él. Claro. Si viene, nada más te muestra una cantidad y te dice, yo te voy a asegurar por tantos millones de pesos, por tantos pesos, ya estamos mal. Te quiere vender, no te quiere asesorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Súper, me encanta ese tip, Alex, porque creo que muchas personas pueden irse solamente por ese tipo de situaciones donde nada más hablamos de números rápido, no estoy viendo realmente qué me está ofreciendo, o si la persona que tengo enfrente sabe de mi empresa, de Claro. los riesgos que tiene mi empresa para poder ofrecerme un plan adecuado a mi personal, ¿no? Y a mi empresa. ¿Qué tipo de seguros pueden deducir una empresa fiscalmente? Es decir, ¿qué tipo de seguros pueden apoyar en esto de cuidar la salud financiera de las empresas, Alex? Ok, mira, ahí te va. La salud financiera vamos a entenderla como, o yo lo entiendo así, como una estrategia también. No solamente eso, ya lo voy a deducir. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿qué puedes deducir? Pólizas colectivas de vida, pólizas de gastos médicos colectivos y pólizas de, bueno, todo lo que tenga que ver con tu operación, ¿no? Llámese temas de transportes, etcétera, flotillas, etcétera. Pero hablando precisamente de la plantilla del personal, es pólizas de gastos médicos, pólizas de vida y hay una póliza que se escucha poco en realidad, o bueno, no es tan socorrida por lo que implica, pero es las pólizas de persona clave. Esas pólizas de persona clave son 100% deducibles de impuestos y en realidad son muchísimo más simples de contratar que una póliza colectiva. Y también puede ayudar en el bienestar de los colaboradores. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú te puedes asegurar como persona clave por, voy a darte un monto, 1 millón de pesos, ¿no? Ese tipo de pólizas pueden ser capitalizables o no. De tal manera que al ser 100% deducibles de impuestos, pues de entrada ya tienes un beneficio fiscal. Pero si lo haces capitalizable, al término del plazo que contrataste, recibirás ese dinero. Olvidándonos todo o sea, dejando de lado todo el tema operativo que implica, si todo cómo se deduce, qué hace la empresa, etcétera. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, tú lo destinas a lo que tú decidas. Ejemplo, yo puedo asegurar a TAI por 1 millón de pesos y a TAI se va a encargar de que todo su personal del CIS, al momento de que reciba todo su dinero, la empresa, porque lo recibe la empresa, voy a hacer campañas de salud. Voy a hacer ferias oftálmicas, revisiones ginecológicas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es ya pensar en un plan para los colaboradores. Y tú ya lo hiciste deducible de impuestos. Sigue siendo tu mismo dinero. Ya te protegiste como persona, te protegiste como empresario. Si algo le sucede a la empresa, pues tendrás ese recurso, pero al final del plazo ya tienes programado lo que vas a hacer con ese dinero. Claro. Entonces lo sacas y empiezas a hacer tus movimientos, ¿no? Puedes incluso en el mediano plazo, si lo haces de manera correcta, destinar este dinero para que en el mediano plazo puedas contratar una póliza colectiva para tu personal. Entonces, verlo de manera así como muy básica, la gente entiende que primero el seguro de gastos médicos. Bueno, primero entiende dónde está tu empresa. Necesitas dinero, es que no tengo dinero. Vamos a ayudarte a capitalizar, ¿no? Y podemos hacer todo eso, ¿no? Entonces, esos 3 pólizas son las que yo recomiendo más en ese sentido. Son deducibles de impuestos, tienen un fin de ayudar al personal y la estrategia es muy amplia, ¿no? Claro. Ya que estamos hablando de esto, los seguros colectivos, ¿cuáles son esos retos comunes que enfrentan las empresas al contratar estos seguros colectivos? Y en un momento dado, ¿qué buenas prácticas tú puedes recomendar
para resolver esos retos? Híjole, mira, uno de los problemas a los que se encuentra es que tienen personas de ya muy alta edad. Entonces son empresas que tienen a bien la buena práctica de contratar personas de mayor edad, ¿no? O sea, de edad avanzada. Entonces, ¿eso qué puede hacer? Que tu póliza sea muy costosa, porque obviamente tenemos mayor edad. Entonces, yo recomendaría que vieran esa parte en lo particular, o sea, en cuanto a temas de las edades de tu personal. Si hay personas que tengan algún padecimiento, si lo vas a contratar por primera vez, dependiendo del número de colaboradores, puedes o no declarar tu salud, pero son cosas que tienes que hacer. ¿Qué recomiendo yo? Que las empresas tengan a bien hacer alguna campaña de salud para revisar o prevenir que el personal se enferme. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas cuando tienen pólizas colectivas es las renovaciones de las mismas, ¿no? Entonces, cuando viene una renovación de póliza de gastos médicos colectiva, hablamos de siniestralidad. La siniestralidad se entiende mucho en las colectivas porque es mucho más simple entenderlo que las pólizas individuales. ¿Y en qué consiste? Bueno, de mi universo de personas, ¿cuántas se enfermaron y qué tanto, no? Te doy un ejemplo. Si tu póliza tiene 100 millones de pesos, son 100 trabajadores, se enfermaron 50 y se gastaron 90 millones de pesos, si el primer año te costó, y voy a dar números al aire para que más o menos se entienda, pero si el primer año te costó 2 millones de pesos, el segundo año te va a costar 4. Entonces hay que cuidar mucho esto. Y ante campañas de prevención, que es mucho lo que hacemos en la sección de salud, campañas de prevención puedes evitar esto o por lo menos hacer un paliativo a ello. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el tema de prevención es mucho más simple. Una póliza de gastos médicos colectivos es para recuperar salud, no para prevenirla. Que bien es cierto que hay servicios que las pólizas colectivas tienen, no están enfocadas en eso, están enfocadas en recuperar salud. Y si esperamos a que llegue ese momento, pues ya estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una empresa combinar estos seguros de salud o de vida con campañas de prevención o servicios de salud que ya ofrece en el lugar de trabajo? ¿Cómo se pueden combinar? Ok. Mira, ahí te va. Justamente hablando del tema de persona clave, ¿no? Hay instituciones que se acercan a las empresas con la intención justamente de generar un poquito de cultura de la prevención. Me gusta mucho hablar de eso. Por ejemplo, pueden acercarse a la sección de salud empresarial, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, se acercan con la sección. La sección tiene diferentes empresas que se dedican a diferentes cuestiones. Entonces, hacen campañas, ¿no? Y ya con las campañas puedes identificar en qué momento se encuentra cada persona. Y así hacer que sea volver una buena práctica esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes mezclar? Oye, ¿qué me va a costar? Bueno, si te va a costar, entonces empieza a programar primero por servicios que son gratuitos, ¿vale? O sea, no entendamos que todo lo que cuesta vale. Hay cosas que valen mucho y no cuestan un peso. Entonces, prevenir esta parte y ya una vez que tengamos bien identificado, bueno, contratamos una póliza de gastos médicos, ¿no? O en el último de los casos, también yo recomiendo a muchas personas, comienza escalando tus servicios, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas son? Vamos a pensar que son 10. Identifica tus personas claves, asegura tus personas claves y empieza a capitalizarte. ¿Para qué? Para que en el mediano plazo, estamos hablando de 5 años, empieces a tener una cultura de prevención, de salud mucho más estable. Porque una de las grandes faltas que tenemos aquí, que también lo hacemos en el tema de los seguros, es esta constancia, ¿no? Esta herramienta que funciona para las cosas. Hay que estar arrastrando la misma manera constante. Si es algo que haces únicamente cada año, se vuelve algo no tan práctico. Tienes que hacerlo de manera más constante. Y si lo haces así, las pólizas son sostenibles, las pólizas son deducibles y te ayuda a que tu personal esté contento contigo. Claro que puede estar contento ahorita que se habla tanto esto del salario emocional, ¿no? Y que justamente nos puede dar esta sensación de pertenencia, como lo decías hace rato. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito ahorita que estabas ya platicando acerca de las campañas de salud. Algunas empresas realizan estas campañas de salud pues porque la normativa, porque hay que cumplir, porque pues si no, no me vaya a caer ahí alguna instancia a regularme o a ponerme alguna multa. Pero ¿cómo puede entonces el seguro ayudar a una empresa a cumplir con estas normativas relacionadas con la seguridad y la salud laboral? Ok, mira, ahí te va. Las pólizas de gastos médicos cubren los riesgos implícitos dentro de las actividades de la empresa, ¿sale? Entonces, uno ya sabe que de facto vas a tener un servicio médico de urgencia o emergencia por accidentes. Entonces, te voy a ser honesto, te digo, no las sé todas, ¿vale? Entonces, yo no soy un experto en las NOM. Sin embargo, sé perfectamente que los seguros cubren ese tema de los accidentes. Entonces, esa parte en cuanto a las NOM te ayudan mucho, porque puedes ir estructurando, ¿no? Tienes un bienestar y
si mal no recuerdo el tema, no recuerdo el número de la NOM, pero el tema emocional también permite que la gente esté estable, que la gente se sienta protegida. Y obviamente este tema de la ansiedad es menos, porque imagínate el tema de la ansiedad donde vas y te dicen, tienes una apendicitis, pero tienes que ir a operarte o a esperar 2 horas en el IMSS. Que ojo, y yo aquí siempre lo digo, el IMSS no es malo. Lo malo del IMSS es el tiempo. Entonces, claro que te genera ansiedad decir que tienes que ausentarte por 4 horas para estar sentado en un área de emergencias y que estés ahí nada más esperando, ¿no? Entonces, en este tema de las pólizas privadas, pues te ayuda a reducir eso, ¿no? Hay menos ansiedad porque sabes que puedes llegar a uno o a otro hospital y te van a atender, ¿vale? Entonces, eso es como yo lo veo en el sentido de cómo atiende a temas de ansiedad, al tema de, y obviamente en un bienestar mental, viene o deriva también en un bienestar físico, ¿no? Claro, esta NOM, la 035, tan famosa actualmente de factores de riesgo psicosociales, ¿no? Pues yo me la traigo al dedillo, pues porque a eso me dedico, ¿verdad? No necesariamente debes traerla tú, solo te estaba apoyando a lo que comentas, porque claro que actualmente es algo muy importante y no lo había relacionado yo como un seguro, te puede dar esa tranquilidad de decir, bueno, no tengo que ir tal vez al IMSS o tal vez nomás porque voy por el trámite, pero me puedo seguir atendiendo de una manera más oportuna, más clara, y no solamente temas de salud física, porque ya me caí o porque ya tuve alguna lesión, sino también aspectos que cuidan mi salud integral, como la salud mental, ¿cierto? Y fíjate que hay un tema ahí bien interesante. Recientemente tuve entrega de unos certificados para una póliza colectiva y en la plática, en la explicación de cómo funciona la póliza, uno de los chicos nos dice, oye, ¿sabes qué? Mi esposa está internada en el IMSS. ¿Qué podemos hacer? Digo, obviamente no voy a decir nombres ni qué es lo que tenía, pero ¿la puedo mover a un hospital privado? Pues sí, sí puedes. O sea, claro que se puede. Entonces, no se ha hecho el movimiento por temas médicos, ¿vale? Y repito, no es que el IMSS sea algo malo, pero ¿qué sucede con esto, no? Tan solo darle esa respuesta a esa persona de sí, sí puedes. Y por lo menos él identifica que tener una mejor atención que en el IMSS. Eso ya a él lo hace como que tener una, vamos a decirlo así, una esperanza de que si algo sale mal, habrá alguien más que lo pueda apoyar. Y no manches, eso es invaluable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú esperas que tu empresa te apoye, ¿vale? Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Cuáles serían estas ventajas reales que las empresas tienen cuando invierten en seguros para su personal frente a las empresas que no lo hacen? Bueno, de entrada, y esto me encanta, que es menor rotación. O sea, es una menor rotación. La gente, no sé si todas las empresas lo hagan. Yo la verdad es que creo que no, porque no todas las empresas, sobre todo cuando son pymes, o MIPYMES obviamente, no tienen controlado este índice de rotación. Entonces va y viene la gente y no sabes cómo va y viene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú enfrentas este tipo de estrategias, puede que sigas sin medirlo, pero vas a sentir que tu operatividad ya está más estable. ¿Por qué? Porque rotas menos a la gente. Entonces es un beneficio prácticamente inmediato. La gente rota menos. Puedes formarles estrategias de crecimiento profesional. O sea, hay muchísimas cosas. Y una empresa que no lo tiene, ¿qué tiene que hacer uso? Bueno, de entrada, tienen IMSS, lo cual si mucha gente te dice, bueno, la ley me dice que les tengo que dar IMSS y no más. Pues está bien, ¿no? Al final de cuentas no es algo malo. Pero las empresas que ofrecen esto, pues ya tienen un valor agregado que ofrecerle a quien está ahí, ¿no? Entonces, son más atractivas para las personas que están en el mercado. Te pongo un ejemplo. Yo en algún momento cuando trabajaba de oficinista, de colaborador, yo soñaba con trabajar en Nike. Soñaba con trabajar en Nike por todo lo que decían. Nunca lo logré, porque los puestos que se daban aquí en Guadalajara o en México, pues no son los que yo podía aspirar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, me queda muy claro que hay personas que quieren trabajar en una empresa, que quieren buscar esa parte. Entonces, ¿cómo es atractiva tu empresa para esto? Una de las grandes ventajas es esto. Te ofrezco un seguro de gastos médicos, te ofrezco un seguro de vida, te estoy ofreciendo bonos de retención de personal, por ejemplo. Si estás conmigo 5 años, te vas a ser acreedor a un bono. Y tú dices, ¿cómo haces eso? Bueno, seguros de persona clave. Estás conmigo 5 años y yo te voy a dar, es un ejemplo, ¿no? Te voy a dar 100,000 pesos de bono de retención. Para mucha gente 100,000 pesos no son nada. Para mucha gente 100,000 pesos jamás los han visto juntos. Entonces, es muy importante saber que puedes forjar estrategias y si estás dispuesto a escucharlas con la mente abierta, puedes darte cuenta que los seguros van mucho más allá, por ejemplo, de, bueno, ¿cuál es mi estrategia si contrato o no contrato un seguro? No, pues cómprate una camioneta.
Pues wow, ¿no? O sea, está bien. Y no repito, entendí la estrategia, ajá, pero bueno. la estrategia es gastar. Ah, Al, ya, em- ya al em- al entiendo. empresario le encanta aparentar. Ok, En Cámara de Comercio hay mucho gran empresario, muchísimo gran empresario, pero también hay mucho empresario que pues le encanta tener, ¿no? Y le encanta demostrarle a la gente que le va bien. Y está muy bien. Para mí me encanta pensar que mi equipo, que por ejemplo, en nuestro equipo son Ujú. 10 personas, son 12 personas, todas Ok. mujeres, ok. y me encanta pensar que las chicas están bien, ¿no? O sea, más allá de lo que ellas puedan pensar en mi vida, yo me gusta pensar que están bien y eso está bien, ¿sabes? Y eso te da otro sentido, te marca como un empresario diferente. Entonces, si estás dispuesto a escuchar a un tema de seguros, a un asesor bueno de seguros, en realidad puedes darte cuenta que tienes muchas ventajas contra las empresas que ni siquiera lo ven porque lo ven como un gasto. Claro, justo mencionabas un tema bien importante, menor rotación de personal. Ujú. Me parece clave porque creo que hay unos gastos importantes en cuanto a la capacitación, Claro. el gasto de recontratación, o sea, bueno, el gasto de reclutamiento, de ir y buscar. A veces hasta tienes que contratar a alguna empresa para que busque personal nuevo, para que te cubra los puestos. Y entonces esto también está representando un impacto en el bolsillo, que si tú al estar dándole dándole esta prestación o brindándole este tipo de seguros, pues prácticamente en una de esas hasta se andan pagando solos, ¿no? Sí. Fíjate que es un tema, ¿no? Uno de mis mejores amigos tiene una empresa de reclutamiento, ¿no? Entonces, digo, yo no sé cómo cobra él en realidad, pero por lo que me ha dicho es por lo menos el primer mes de su sueldo de la persona que contrata, ¿no? Si contratas un alto cargo, ¿qué te gusta que sean 100,000 pesos? Ujú. Digo, si es un alto cargo seguramente los vale, pero son 100,000 pesos. O sea, son 100,000 pesos que si no sabes cómo retener esos altos cargos y tienes una rotación importante en esos mandos, pues ya le estás metiendo una lana constante, ¿no? Una lana Claro. constante. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sabes armar una estrategia correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Valoras lo que, oye, ¿sabes qué? Esta empresa me está ofreciendo, no sé, gastos médicos y 5% más de mi sueldo. En este mundo, como están las cosas, 5% para mucha gente es importante y se van por dinero. Pero si tú enseñaste o tuviste una cultura organizacional donde tienes este bienestar, pues se la piensan. Claro. Se lo piensan muchísimo, ¿no? Tiene mucho que ver con dónde está tu trabajo, qué te da la empresa, se preocupa por ti la empresa. Entonces, este tema de los bonos de retención es una estrategia que aunque suene muy simple, las empresas no están dispuestas a escucharlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente afecta en muchos de los casos el bolsillo del empresario, ¿no? Y el primero que gana es el empresario. Entonces yo les invitaría a que nos olvidáramos un poquito de eso, ¿no? Que lo viéramos como un empresario que está dispuesto a crecer y no solamente como un empresario que está dispuesto a verse bien. Eso hace mucho cambio porque, pues repito, la gente que quiera trabajar con nosotros hace toda la diferencia del mundo. Creo que el estar cuidando este aspecto humano, Exacto. desde asegurar, desde que se sientan parte, desde que quieran quedarse en la empresa, es súper importante. Una pregunta más. ¿Hay una manera de darnos cuenta de cómo puede estar impactando en este tipo de situaciones? Por ejemplo, si yo me puedo dar cuenta de cuánto está dejando de rotar mi personal, cuánta gente se está quedando a partir de que yo les dé un seguro, ¿tienen alguna forma de medirlo? En la parte de los seguros, sí, sobre todo, mira, ahí te va. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Digo, no es una práctica que se lleve por parte de nosotros como agentes, pero nos damos cuenta. Te doy un ejemplo. Tenemos una póliza actualmente en el despacho que hemos dado en el último mes y medio de alta como 60 personas. Y hemos dado de baja 1. Okay. Y tú dices, pues está chido, ¿no? O sea, no sé cuál sea la rotación de la empresa en lo general porque tenemos poco tiempo trabajando con ella. Pero de entrada yo quiero pensar que la gente quiere trabajar con ellos. Claro. O sea, son 60 personas. Entonces dices, Claro. está algo raro. Y que haya salido una, digo, habrá que ver todo el año, etcétera. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ver cómo comienza una plantilla y al término del ciclo, cuántos salieron y cuántos entraron para mejorar en ese tema de la rotación y por lo menos darle un valor agregado a la información que les damos. No es una acción que llevemos nosotros de manera recurrente porque es por parte de la empresa, ¿no? Pero ayuda muchísimo. Y el tema de los reportes que te generan las aseguradoras, sobre todo en temas de gastos médicos, hablando de siniestralidad, tú sabes cuánto es el beneficio que le estás dando a la gente. Porque la póliza te está costando, no sé, voy a dar un ejemplo, $1,000,000. Pero si 10 de tus colaboradores ya se accidentaron por 10 millones de pesos, bueno, ¿sabes? O sea, estás dejando de gastar ese dinero. Claro. Y estás ayudando a la gente. Como tú bien lo dices, el factor humano. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, cuántas bajas se dieron, cuántas altas se dieron y ayudar con este proceso a los recursos humanos.
O incluso quizás puedan estar teniendo la misma empresa esos registros previos, ¿no? De cuánta rotación tenían y a partir de que ustedes entran, cuánta rotación pueden estar teniendo. Nada más una última pregunta antes de irnos a corte, porque quiero terminar con este tema. ¿Hay algún tamaño de empresa con la que se deba empezar o puedes empezar con cualquier tamaño de empresa? Ok, bueno, en cuanto a números, ¿vale? Tú puedes comenzar con una póliza colectiva desde 6 trabajadores. Ok. O sea, muy pequeña. Incluso empresas familiares. Okay. Es una empresa familiar donde todos trabajamos en la empresa. Bueno, es una póliza, ¿no? Ahora, ojo, estamos hablando de una póliza familiar. Hay que entenderlo así. La estrategia sería que la empresa la contrate porque todos trabajamos aquí, ¿vale? Y tiene otros costos, tiene otros beneficios, tiene otros agregados. Pero es una empresa familiar y es una póliza familiar. Entonces, si eres tu pareja y tienes 4 colaboradores, ya puedes hacer una póliza colectiva. Y de ahí para arriba. Perfecto. Creo que esa información es súper valiosa porque creo que muchas personas que están iniciando pues no tendrían este tipo de conocimiento y que pueden decir, no, yo creo que yo necesito tener 400 trabajadores para empezar a asegurarlos, ¿no? Como siempre les digo, gracias Alex por estar con nosotros. Como siempre les digo, yo soy muy obediente cuando me mandan a corte, ya me están haciendo la seña. Entonces vamos a un corte y regresamos para estar hablando de este tema tan interesante, el seguro como estrategia fiscal y compensación emocional para el personal. Estamos en Hablemos de Salud, Hablemos de Negocios. Pues regresamos aquí a su podcast. Estamos hablando con Alex González, porque es Alex para los compas. Así es. Y estamos hablando del seguro como estrategia fiscal y compensación emocional, porque creo que, como lo estábamos mencionando, muchas personas pueden tener esta idea de que el seguro solamente es un gasto. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esas pequeñas y medianas empresas que todavía creen que invertir en un seguro sería un gasto innecesario? No, mira, yo les diría primero que nada que se acerquen, ¿no? Que estén dispuestos a escuchar. Porque ya una vez que se meten en la cabeza que es un gasto, ya es difícil sacarlos de ahí. Entonces, primero que nada, que se acerquen, que escuchen a personas que yo sé que muchas de las veces los agentes de seguro parecemos vendedores de Biblias, ¿no? Que nomás estamos cazando, pero no es así. O sea, en realidad hay un gran beneficio. Yo les diría que se den la oportunidad de conocer ahora, si lo ven de esta manera también, si ellos como empresarios ya tienen una póliza de gastos médicos, que vean también cuál es el beneficio de ellos poderlos pasar a una colectiva. Te doy un ejemplo, ¿no? El tema financiero, tengo una pareja de asegurados que su póliza individual, o sea, para ellos dos, costaba alrededor de 45,000 pesos. Es un ejemplo, ¿vale? Y cuando contrataron para la empresa, que son 6 colaboradores, bueno, ellos 2 y 4, la póliza terminó costándole 75. Entonces, aseguró a 6 personas, se hizo un ahorro importante y la verdad es que ya ellos están mucho más cómodos porque incluso su personal ya tiene ese beneficio que no tenía, ¿vale? Sabemos que hay un tema fiscal, que es un beneficio también para ellos, pero hay muchas ventajas. Entonces, yo les diría, dense la oportunidad de escuchar, de que alguien de verdad les diga cómo funciona, no nada más cuánto cuesta. Eso es una clave, que te digan cómo funciona. A veces solamente si no sabemos cómo funciona, preguntamos el precio. Dime cuánto me va a costar. Oye, pero te voy a ofrecer. Dime cuánto me va... ok, entonces no. No, y ¿sabes qué pasa mucho? Que cuando los empresarios o las personas en lo individual son personas que, digo, afortunadamente tienen para pagar, ¿no? Y está bien. Entonces, desde ahí mucha gente mete el colmillo y te vende algo muy caro. Entonces, muy caro no significa lo mejor, muy barato no significa lo peor. Entonces, mejor habla con alguien que te asesore, que te escuche y que vea cuál es tu situación en particular. Ahora, estemos bien dispuestos a escuchar no. ¿Por qué? Porque también como empresarios o personas interesadas en contratar cualquier cosa, no queremos que nos digan que no porque vamos a pagar. Claro. No, en esto tienen que decir que no. Y es importante que te digan que no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay cosas que no se cubren. Claro. ¿Sabes? Y vamos con una idea mal concebida de las cosas. ¿Puedes compartirnos, Alex, un caso en el que el seguro haya sido clave para proteger a un colaborador o resolver alguna situación crítica dentro de una empresa? Híjole, en particular, ¿qué te diría? Una situación crítica dentro de la empresa. Mira, ahí te va. Ahorita una de mis socias nos preguntó hace un par de días, sobre una póliza de persona clave, ¿no? Okay. Es una empresa que tiene 2 pólizas y separaron, son 2 empresas, ¿no? Es una póliza por cada empresa, son marido y mujer y están asegurados, ¿no? Entonces, iban a hacer el cierre de una de las empresas y traían este tema fiscal de cómo lo podían hacer, etcétera. Entonces, no me empapé al lleno de este caso, pero es el que tengo en la mente.
resulta que gracias al seguro de persona clave, pues se pudieron hacer ahí algunos movimientos donde no tenían que perder todo ese recurso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Para el empresario es muy importante su dinero y está bien. Entonces hay que manejarlo e invertirlo de la mejor manera. Eso en un tema de seguro de persona clave. En un seguro de gastos médicos, hay una póliza colectiva que tenemos donde uno de los directivos literalmente pues le dio cáncer, ¿no? Lo tenemos siniestrado con cáncer, es una cantidad importante. De hecho, es de los siniestros más grandes dentro de la póliza. Y pues al final de cuentas, el perder a esa persona menoscaba a la empresa porque es la persona que está dirigiendo todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tú tienes bien protegida a la gente, pues no tendrás por qué pasar la empresa por lo menos con un menoscabo financiero. Porque, ¿qué pasa? Si pierdes a esa persona o no hay manera de atender a esa persona, pues la empresa se va. Muchas de las veces me dicen los empresarios, no quiero esto porque no me pienso morir y si no la empresa me protege. Pues ojalá sí sea así, ¿no? Digo, ojalá, pero independientemente de cualquier cosa, pon tú que la pueda pagar, pero el menoscabo financiero será muy importante y eso ¿qué hará? O retrasas tu crecimiento, o cierras la empresa, o no te alcanza. Entonces, es mejor un seguro en ese sentido, muchísimo mejor. Claro. Creo que por todos lados cuando nos informamos podemos ver las ventajas de tener este tipo de protección. ¿Cómo pueden los servicios de salud que ofrecen las empresas como las que están en nuestra sección complementar la protección que brinda con un seguro? Es decir, ¿cómo pueden aumentar estos servicios de salud junto con un seguro? Ok, mira. Yo lo vería, como le comentaba hace un momento, como un tema estratégico, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Tú te acercas, depende de cómo empiece. Yo como agente de seguros puedo decir que tengo una póliza de gastos médicos que le estoy vendiendo a una empresa y la empresa está con todo el interés de bajar la siniestralidad de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ok, vamos a bajar la siniestralidad de esto conteniendo mediante prevención, ¿no? Voy a usar un ejemplo. Pasa la gente mucho tiempo sentada. Digo, yo no soy un experto fisioterapeuta, pero sé perfectamente que de ahí derivan muchos males, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darles unas terapias vamos a darles unas sesiones de fisioterapia, movimientos, etcétera, que tenemos en la sección, por ejemplo, y que evita que terminen en una lesión de lumbares, en una lesión de cervicales, en una lesión de rodilla, en las de la muñeca. O sea, en muchas cosas. Incluso, ¿qué pasa? Yo soy una persona que se mueve mucho. De hecho, cuando hemos estado en sesión lo ves, no soy una persona que se quede tranquila mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Levantarte cada cierto tiempo a mí me ayuda a no generar como ese estrés, ¿no? Entonces, para la gente seguramente es también muy importante. Si llevas una actividad en la cual estén haciendo algo distinto, ayuda a que la gente se despeje y abonamos un poquito el tema de los factores psicosociales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente está más dispuesta a escuchar, que la gente está más dispuesta a recibir cosas. Entonces, si lo complementamos una póliza de gastos médicos en ese sentido y enfocada en contener la siniestralidad, pues puedes tener una póliza de gastos médicos por muchísimo tiempo sin que el día de mañana se te vuelva una cosa impagable, ¿no? Ya, entonces creo que el combo perfecto sería esta prevención antes de la atención hacia al siniestro, pero si ya sucede, también estamos asegurados, sí. Estamos ahí con esta protección. Es correcto. Mira, ahí te va a decir una cosa. Las aseguradoras actualmente están llevándose en una tendencia de generar pólizas de gastos médicos que te incluyan ciertos conceptos de atención primaria. ¿Para qué? Para justamente contener los siniestros y que las pólizas fuesen pagables durante mucho tiempo. Esto pasa sobre todo en las pólizas individuales, pero seguramente terminará pasando en las pólizas colectivas de una manera más importante. Entonces, ¿qué pasa? Si las aseguradoras, que son monstruos, que analizan todo y tienen una base de información impresionante, dicen, ok, el camino es para contener los siniestros, algo están haciendo bien, algo nos están diciendo y el empresario no lo quiere escuchar. El empresario lo único que quiere es gastar lo menos posible. Claro. Y digo, ya vamos por ahí mal. Yo creo que ya andas pisando callos. Te voy a hacer otra pregunta para que... no es cierto. Creo que hay mucha gente que puede estar, sí, realmente preocupada por el bienestar de su equipo. A estas personas que están preocupadas por el bienestar de su equipo, ¿cómo podríamos decirles cuáles son esos seguros básicos? Así, lo básico con lo que podría comenzar, el seguro básico que podría incluir. Ok. Vamos a pensar que dentro de su capacidad financiera no pueden pagar una póliza colectiva, ¿no? Que una póliza colectiva pues, puede ser de mucho dinero. Entonces yo les diría que comiencen por los seguros de persona clave. Okay. Porque pues, si a alguien le quieres agradecer algo es porque pues, es una persona que te ha dado mucho, ¿no?
Entonces, los seguros de persona clave hablan de primas totalmente diferentes de una póliza colectiva, ¿no? Entonces, si tú le generas un plan de carrera a esa persona donde tú ya de entrada sabes que se va a quedar contigo, pero que le dices, oye, ¿sabes qué? Quédate ahí. Si estás conmigo otros 5 años, yo te voy a generar un plan de carrera. A lo mejor no tienes que darle dinero. Le puedes pagar una maestría, le puedes pagar servicios de salud únicamente a él, le puedes pagar viajes, le puedes pagar lo que sea, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la gente esté agradecida. Entonces, si tu recurso no es tanto como para darle una póliza de gastos médicos colectivo, porque se las tienes que dar a todos si la quieres hacer reducible, pues entonces comienza por una estrategia que sea individual. A lo mejor tienes 10 colaboradores y vas a asegurar a 3. Aseguras a 3 con seguro de persona clave, te va a dar una cantidad, ¿no? Que esos 3 te va a costar al año 150,000 pesos. Bueno, al término de esos 5 o 10 años vas a recibir una cantidad. Y con esa cantidad, pues ya les pagas a ellos sus bonos de retención, sus cursos, sus capacitaciones, su estudio, etcétera, ¿no? En México sabemos que hay muchas empresas que hay grandes colaboradores, pero que no tienen estudios. Todo es empírico. Entonces, pues ayúdales a crecer porque esa parte de sentirte realizado implica también un papelito. Entonces, ayúdales con eso y lo puedes hacer. El problema es si estás dispuesto o qué tan dispuesto estás a invertir en esa persona que tanto te está dando. Porque podemos decir, sí, te quiero mucho y wow. Pero pues no basta con eso. La verdad es que la gente necesita cosas para vivir. Necesita el reconocimiento, necesita que lo apapachen, necesita todo eso. Y si lo vamos a hacer con 1 o 2, 3 personas, pues bueno, adelante, ¿no? Esa es una manera en la que podemos comenzar. ¿En qué momento sería recomendable empezar a integrar estos seguros dentro de una estrategia del desarrollo humano, desarrollo o el crecimiento de tu personal? Yo lo diría desde que tienes una póliza, o digo, una plantilla sólida. Ya otra vez. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a pensar que somos un emprendedor, ¿no? Y escuchamos todo esto. El emprendedor, yo creo que tiene una parte ahorita en la sociedad que es un poquito medio, no me gusta mucho este concepto, pero medio tóxico, ¿no? Donde el emprendedor lo es todo. Y wow, tú puedes. Pero no es así. ¿En qué momento te encuentras? Como emprendedor, escuchar estas pláticas, pues están muy padres. Pero no a todos los emprendedores les va bien. Entonces, pues sí, tienes 5 colaboradores, pero porque tu operación así lo demanda. Pero todavía no eres rentable. Tu operación ni siquiera sabes si vas a durar con esa persona y ya quieres contratar un seguro colectivo. Okay. Ten cuidado, porque no siempre funciona así. O sea, si lo puedes pagar adelante, yo como agente de seguro, pues encantado de la vida, ¿no? Pero no es el punto. El punto es que lo podamos mantener por más tiempo. Entonces, si lo hacemos por un tema aspiracional, no conviene. ¿De qué momento es? Cuando tu empresa está estable, cuando tu plantilla está estable y que sabes que por lo menos, a lo mejor no que estés en números verdes todo el tiempo, pero que sabes que ya puedes hacerle frente a un gasto de este tipo, ¿no? Y ello implica que estés bien familiarizado con temas financieros, con temas contables, con temas de recursos humanos, etcétera. Me encanta esta información que nos das, Alex, porque creo que justamente es así como no se convierte en un gasto, porque cuando yo ya empecé a pagar, pero luego ya no pude pagar y entonces siento que todo lo que ya pagué ya no tiene ningún beneficio porque ya lo perdí, el seguro ya no pude seguir pagando. Entonces creo que el tener claro este tipo de cosas nos puede ayudar muchísimo. Vamos porque ya, bueno, ya se nos anda yendo el tiempo y quiero ir con los mensajes que nos escribe la gente que nos está escuchando. ¿Va? ¿Listo? Van a ir todos uno tras otro. Esa no me la sé la uno. No me la sé. María González dice, es un tema muy importante el de seguros, especialmente en estos tiempos. Gracias por la información. Ataí, saludos desde Venezuela. Nos dice Mateo Hernández, excelente tema. Los seguros son muy importantes para nuestra tranquilidad. Saludos a Ataí y Alejandro desde Monterrey. Leonardo Martínez, estoy aprendiendo mucho sobre seguros. Yo también, créame. ¿Cuál es el mejor tipo de seguros para una familia? Creo que esto lo comentaste un poco. ¿Cuál es el mejor tipo de seguro para una familia? Para una familia, ok, mira, la recomendación básica en una familia es que se asegure por lo menos el generador de recursos, ¿vale? Entonces, como les comentaba hace un momento, un seguro de gastos médicos puede representar un gasto o una inversión importante en una familia, ¿vale? Depende mucho de la edad, claramente, tu capacidad económica, etcétera. Pero la recomendación es que si lo quieres escalar, te asegures que teniendo salud y que te asegures tú si eres el generador de recursos. ¿Por qué? Porque digo, sé que suena muy simplón, pero si a ti te pasa algo, pues tus hijos o tu esposa que no trabajan tendrán que hacerle frente a eso, ¿no? Y va a ser muy complicado. Pero si tienes un seguro, pues ya ellos pueden hacer parte de eso. En cambio, nosotros como papás, y te digo porque también pasé por eso, pues queremos asegurar a los hijos, ¿no? Y decir, no, es que mi hijo tiene que estar bien. Pues sí, pero si algo te pasa a ti, pues tu hijo no te va a sacar.
O sea, ten cuidado con eso, porque si algo le pasa a tu hijo, pues tú sí puedes sacar a tu hijo trabajando. Entonces, mi recomendación sería, si vas a pensar en un tema de seguros, primero analiza muy bien en qué parte te encuentras, ve cómo están tus gastos. Si quieres comenzar con un seguro de gastos médicos, comienza por ti. El tema de ser papá es medio, te juega en contra por el sentimiento, pero sé más frío, ¿no? Y en cuanto a temas de dineros, como por ejemplo el tema de un seguro de persona clave, existen los seguros que son los PPR. Si eres una persona que tiene ingresos personales o estás por tu cuenta, es deducible de impuestos. Entonces, busca cómo maximizar tus recursos, ¿no? No lo veas como algo aspiracional. Sé puntual, escálalo y si lo haces así vas a ver que lo puedes mantener. Me encanta esto que dices. Creo que hay que pensarlo de manera muy estratégica a la hora de querer ver a quién le vamos a comprar un seguro o a quién vamos a asegurar, ¿no? Nos habla también Sofía Martínez, se comunica y nos dice, excelente tema, la seguridad en el trabajo es fundamental. Gracias por traerlo a la mesa. Saludos, Sofía. Natalia López, me encanta que hablen de seguros en el trabajo. Es un tema que a veces se ignora. Un saludo desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana, Natalia. Valentina Torres, ¿cuáles son los errores más comunes al elegir un seguro empresarial? Gracias por su trabajo. Los escucho desde San Luis Potosí. Los errores más comunes. Ok, los errores más comunes se encuentran justamente, sobre todo cuando estás haciendo renovaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente que no tomamos en cuenta cómo se gasta o cómo cuidamos el recurso. Parte de las pláticas que yo les doy a los colaboradores tiene que ver mucho con cuiden su recurso. ¿Por qué? Porque les damos el beneficio, pero nunca les explicamos en qué consiste. La gente cree en muchos de los casos que tener un seguro de gastos médicos funciona como una tarjeta de crédito. Entonces tú vas y la usas y la empresa se encarga de pagar. No. Tenemos que cuidar mucho el recurso, que los recursos se usen de manera muy eficiente. Entonces, hay que intentar entender o entender en la medida de lo posible qué es una urgencia médica, qué es una emergencia médica. No cualquier dolor amerita que te vayas al hospital. Digo, lamentablemente, y esto lo he escuchado de boca de directores de hospitales, te dicen, si tienes un seguro de gastos médicos te va a cobrar hasta 70% más de lo que te cobro normalmente. Y eso pues está muy feo. O sea, porque al final de cuentas sí te van a pagar, pero no debería ser así. Entonces tenemos que cuidar mucho el recurso. Y uno de los principales errores que tenemos en las colectividades es que justamente los colaboradores no tienen ni idea de cómo utilizarlo. Van y se paran en un hospital sin ton ni son y a la hora de la hora la empresa ve la siniestralidad y recalas con la aseguradora pensando en que, oye, ¿por qué me cobras tanto? Claro. Oye, pero si tu póliza cuesta 6 millones y traes 7 millones de siniestralidad, pues ya no te va a costar 6 millones. Entonces, ese es uno de los principales errores, que no le decimos a la gente cómo utilizar sus seguros y lo hacen sin un sentido, pues. Ya. Tan interesante, tan importante que tengamos todos la información muy clara, ¿no? Nos habla también Alejandro Ruiz. Dice, gran programa, me gusta cómo abordan estos temas. La seguridad laboral es clave para el bienestar. Saludos a todo el equipo. Saludos, Alejandro. Mateo Sánchez, ¿qué pasos deben seguir las empresas para contratar seguros adecuados? Nos escucha desde León. Saludos a León. Ok, pasos que deben de seguir las empresas. Bueno, de entrada, como lo decíamos hace un momento, conoce tu plantilla, ¿no? Identifica si es una plantilla estable. Identifica tu rotación de la plantilla. Cuántas mujeres tienes, cuántos hombres tienes, cuáles son tus posiciones de riesgo. Eso es lo que tienes que identificar como muy de grosso modo, ¿no? Después, haz un análisis financiero. ¿Cuánto puedes invertir en esto? O sea, si ya lo puedes hacer de facto, que seas una empresa que, digamos, tienes, no sé, 10 años operando, bueno, ya tienes una empresa estable. Entonces, ¿cuánto tienes para invertir? Si no tienes para invertir, ¿cómo te puedes capitalizar? Entonces, todo este tipo de estrategias serían como los dos pasos principales que yo te recomendaría que tomaras. Analiza tu plantilla, ve las edades de tu plantilla, ve la rotación de tu plantilla. Si en medida de lo posible, obviamente, porque es información muy personal, que le duele a tu plantilla. Okay. ¿Vale? Analiza tu tema financiero, cuál es tu presupuesto, investiga con las diferentes aseguradoras que pueda haber. Yo te recomendaría que tomes en cuenta aseguradoras que estén sólidas. Porque hace poco tiempo, un par de años, 3 quizá, hubo un quebranto de una empresa de seguros. Entonces, ¿por qué? Porque era barata y llegó un momento donde no pudo pagar. Entonces, intenta acercarte con empresas que sean sólidas. Pero una cosa bien fundamental, asesórate. O sea, de verdad asesórense, acérquense con la gente. La gente de seguros de verdad puede parecer un vendedor, pero si ya estamos hablando que es un agente de seguros que maneja colectividades, pues ya por lo menos es una persona que ya tiene un poquito más de experiencia y sabe lo que hace.
Si quieres elegir un asesor, que sea una persona que tenga personal detrás de ello para que pueda darte a ti el tiempo suficiente para explicarte, pero que tu operación no pare. Y una última, porque esta me parece súper importante, si podemos hacerlo en muy poco tiempo, porque ya tenemos el tiempo encima, Venga. Alex. Fíjate, Antonio Morales nos dice, ¿hay seguros específicos para freelancers? Me interesa mucho este tema. Saludos desde Veracruz. Ok. Tú como freelance eres un empresario. Y como empresario, si eres tú solo, entonces tú puedes contratar un seguro de gastos médicos individual, ¿vale? Dependerá de tu edad de lo que se le vaya a invertir. Y si tu presupuesto es, vamos a decir, medio, por no dar cantidades, puedes acceder a una gama muy amplia de seguros de gastos médicos. Puedes acceder a una gama muy amplia de seguros de deducción que sean con capacidad de retiro, por ejemplo. Uno de los temas importantes en los freelance es que en realidad vivimos, o bueno, viven del tema de estar generando recursos y de eso vivir, ¿no? No tienen una estructura financiera. Entonces yo te recomendaría que pensaras en un ahorro, ¿vale? De largo plazo, donde le puedas invertir un poco de tu presupuesto y un seguro de gastos médicos individual. No es que exista algo específico, ¿no? Simplemente pues saber que un seguro individual te puede cubrir lo que necesitas. Fantástico esta información que nos das, Alex. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. ¿Quieres cerrar con alguna frase? Cerrar con alguna frase. Híjole, soy malo para las frases. Soy bueno hablando, pero malo para las frases. ¿Qué podría ser? Miren. Un mensaje de cierre. Vean mucho, tengan mucho en cuenta como empresarios la cultura de la prevención. La cultura de la prevención, de verdad, invertir en esto va a hacer que en el mediano o largo plazo los beneficios para sus empresas, para sus colaboradores, para ustedes como empresarios o sus familias sean palpables. Pensemos en largo plazo, no pensemos en el corto. En la vida en la que estamos actualmente queremos los beneficios aquí y ahora y eso hace que sea muy complicado todo, muy costoso. Entonces piensen en el largo plazo y créanme que tendrán beneficios. Pues muchísimas gracias, Alex. Toda la información que nos compartes a mí me parece de gran valor y no nos queda más que despedirnos porque ya tenemos ahora sí el tiempo encima. Gracias por haber estado y bueno, y a ustedes también gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo de lo que escuchaste aquí te gustó, te hizo sentido, compártelo. Tal vez le pueda servir a alguien más y recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales como Salud Empresarial CC y nos escuchamos nosotros la próxima semana con más experiencias, herramientas y reflexiones para hacer de tu empresa un mejor lugar para trabajar y crecer, porque la salud también es parte del negocio. Hablemos de salud, hablemos de negocios.